Shalom, shalom para todos, amados hermanos. Que el Señor, que el Eterno, los bendiga grande y poderosamente. Es para mí un privilegio dirigirme a todos ustedes a través de este medio. Soy la hermana Sara Pardella Rodríguez, educadora y predicadora de las raíces hebreas de la fe, con nuestro Adón Yeshua Hamashia como nuestro Ejat, con Elohim Yahweh, bajo el ministerio Torah, Fe y Gracia. Un ministerio que ha nacido por la necesidad de entender cuáles son las verdaderas raíces del cristianismo y la necesidad de conocer la verdadera historia detrás de esa historia. Nuestro Machía fue durante su ministerio un rabino de la Torá, el cual nos confirmó en Mateo 5:17 que él no vino a abolir la ley ni los profetas, que él vino a cumplir. ¿Qué fue lo que vino a cumplir? Él vino a cumplir todas las cosas que estaban escritas de él en la Torá, en el Taná. Nacido y criado en Israel con una formación hebrea y una religión monoteísta. ¿Qué entendemos por una religión monoteísta? Sabemos que se trata de una religión que tiene unas creencias en un solo Dios. Y esa es la religión de los hebreos. Esa es la religión de los israelitas. Y nosotros, como seguidores de Yeshua, también esa es nuestra religión. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 6:4. En la oración del Shema: escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Por eso damos testimonio que nuestra religión es monoteísta y adoramos al único Dios verdadero, que es Yahweh. Pero cuando traducimos al español, decimos de esta manera: Yahweh uno es. Perdemos el verdadero significado de esa palabra o de esa frase. Vamos a leerla en hebreo para que podamos entender cuál es su verdadero significado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero aquí en hebreo nos dice, cuando dice la frase uno es, nos dice que es la palabrita Ejad. Esa es la que tenemos que estudiar. Esa es la que tenemos que escudriñar para saber de qué se trata, porque hay un grande misterio en esa palabra. Hay una esencia distinta encerrada en la oración. Encontramos un misterio que corresponde al nivel Sod. Yahweh es el único Dios y él no comparte su gloria con ningún otro Dios pagano. ¿Qué se entiende por Adonai Echad? La palabra o concepto Echad la traducimos en hebreo como una unidad. Todos sabemos lo que es una unidad, porque hasta en matemática nos enseñan, y cuando somos maestros sabemos, porque trabajamos con ese concepto en el salón de clase. Aunque decimos una unidad, no podemos ver la palabra en singular, tenemos que verla en plural, porque es una palabra
pluralizada, es una palabra compuesta, ya que una unidad está representada por dos o más elementos, cuya esencia se caracteriza por estar en una armonía, en una uniformidad, los cuales forman al todo, que es la unidad. Cuando aplicamos esta definición a Adonai, Ejad, que es la frase, confirmamos que la unidad está compuesta por Adonai Yahweh y la divinidad de su hijo Yeshua. Algunas personas predican que Yeshua vino a este mundo en su naturaleza humana y que él no era un ser divino. Pero tenemos que entender que todos los evangelios y aún las oraciones de Yeshua nos daban toda la información de que sí, él era un ser divino, aunque tenía su naturaleza humana. ¿Cuál es la figura visible del Dios invisible? Es Yeshua. Nos dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos dice, ¿cuál es la figura visible del Dios invisible? Es el representante de Adonai en la tierra. Aunque en él reposa toda la plenitud de Dios. Sabemos que nos dice aún el mismo Pablo y Pedro nos dice que en él reposa la plenitud de Dios. Si reposa la plenitud de Dios, no es un hombre común y corriente, como los quieren hacer ver muchos predicadores. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yeshua se hizo humano, pero su esencia era divina. Véase Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, es decir, el santo ser que sería engendrado en María o en Miriam, no sería por voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, es el único que puede representar a Dios en la tierra. La cera, que es la semilla que Dios puso en el vientre de María, vino directamente de arriba, vino directamente del Dios Todopoderoso. Veamos a Lucas capítulo 1:34. Entonces Miriam le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claramente se ve en lo que ella le dijo que ella no había tenido ninguna clase de acercamiento con José, sino que ella estaba segura de que ella no iba a salir embarazada, pues porque ella no había tenido ningún contacto con varón, pero al ángel decirle, ella lo aceptó. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Yahweh. El Eterno es uno, un Ejad, y el Mesías es divino en naturaleza. Por lo tanto, él no es completamente un Ben Adán. Yeshua, el segundo Adán, vino de arriba, es divino, mas el Ben Adán es terrenal. Ahí vimos la diferencia entre Adán y Yeshua. Adán vino de abajo, es terrenal, pero el Mesías vino de arriba y es un hombre completamente
espiritual. El Eterno es un Ejad, como dice la oración del Shema, Adonai Ejad, en armonía y uniformidad con su Hijo, el Mesías de Israel. O solamente nos quedaría pensar algo. Vamos a ver, nos quedaría pensar algo. Si no fuera de esa manera, pues vamos a ver, vamos a plantear otra forma, cómo podría ser. Pero vamos a ver que esa otra forma va a tener contradicciones. Pensar que Yahweh Adonai es un Yahid, un único Dios en singular, donde el Mesías de Israel no es parte de la divinidad de Dios y lo tendríamos que ver como un ente aparte, dispuesto solamente como un enviado de Dios para intervenir solamente con las necesidades de la nación de Israel. Si lo vemos desde ese punto de vista, creo que va a haber mucha contradicción. Vamos a ver. Nosotros nos tenemos que decidir si nuestro Dios es un Ejad, donde Yeshua es su representante visible en la tierra, es su mano derecha, está sentado a la diestra de Dios, de su Padre. Si Él es su boca, porque es el verbo que habla. Él es la menra de Yahweh, es el dabar de Yahweh, su palabra. Sí, Él es uno con el Eterno. Él es uno con el Eterno. O sea, o es un Yahid, un solo Dios invisible, y que Yeshua es el Hijo, un hombre de naturaleza humana, completamente independiente del Padre, o nosotros no podemos recitar el Shema. Si nosotros creemos que Él es un Yahid, un solo Dios invisible, y que Yeshua es el Hijo, un hombre de naturaleza humana, completamente independiente del Padre, entonces no podemos recitar el Shema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Shema dice Elohim es un Ejad, y en esa contradicción, apoyando la enseñanza que Elohim es un Yahid. Si nosotros lo creemos así, estamos en una contradicción. Estamos diciendo que lo que dice el Shema no es cierto, y que ese Elohim Ejad no es un Yahid, es una unidad compuesta. Es una unidad que tiene uniformidad, que tiene una armonía, un concierto entre Yeshua y Dios, Elohim. En Juan 1:1 nosotros lo aprendimos en el cristianismo de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Perfectamente, así fue que lo aprendimos. Este era en el principio con Dios. En el principio era la palabra, o el dabar. El dabar es la palabra en hebreo. También se dice la menra o la minra en arameo, en el idioma arameo. El dabar o la menra era Dios, y el verbo era Dios. Vamos a volver a decirlo. En el principio era con Dios, y en el principio era la palabra y el dabar en hebreo. También se dice la menra o la minra en arameo. El dabar o la menra era Dios, y el verbo era Dios. No hay un ejemplo más claro que nos presente el Ejad
que Juan 1:1. Ese es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que ese verbo estaba con Dios. Era Dios. Y nosotros sabemos que ese verbo es la palabra de Dios. Desde un principio, esta unidad preexistía. Quiere decir que en la eternidad estaba ese Ejad. Porque era el Dabar de Dios, la palabra en acción, la menra, el ser de luz del primer día de la creación. Porque el primer día emanó de Yuhei Baihei, emanó esa luz, ese ser de luz, esa palabra, esa menra. Nosotros lo vemos como un ser de luz que brotó de Yahweh. Entonces, en ocasiones se menosprecia el evangelio por considerarse cristiano, pero la realidad es que no hay un evangelio más judío que el evangelio de Juan. Aunque todos los evangelios y todo lo que está escrito es judío, porque lo sabemos que es así, en ese tiempo que los apóstoles escribieron, todos ellos eran judíos. Y todas esas cartas de Pablo y de Juan y Pedro y todos ellos, Marco, todos ellos eran hebreos, eran judíos. Porque lo caracterizamos, ¿por qué lo caracterizamos judío? Porque comienza estableciendo una relación directa con Bereshit, Génesis, en el primer libro de la Torá. Decimos que ese libro tiene una conexión directa, el libro de Juan, con Bereshit, que es Génesis, el primer libro de la Torá. Y esa conexión es una característica que va a identificar ese libro y que es una característica principal que va a tener esa conexión que tiene Juan con Bereshit. El comienzo de la creación, el uso de la palabra o frase en el principio en ambos libros nos confirma la veracidad. Vamos a estar pendientes porque en esos dos libros nos va a confirmar la veracidad. ¿Qué es la veracidad? La verdad de lo que se está diciendo. De la identidad. ¿De cuál identidad? De la identidad del verbo. Nos va a confirmar la veracidad de la identidad del verbo, que es Yeshua, y la participación como la luz reveladora, como la participación de la luz creadora, transformadora e iluminadora en la creación, que dio vida en la creación, y como la manifestación de la menra, el Dabar de Elohim, a través de generaciones y generaciones, en lugar de tiempo, tiempo y espacio. Quiere decir que a través de las generaciones, de generaciones tras generaciones, esa menra de Yahweh, ese Dabar, estuvo en acción con Yahweh. Según el macro plan de Yahweh, en la restauración del hombre. Yahweh nunca dejó al hombre caído, nunca dejó a Adán caído, nunca. Él en todo momento lo levantó para que pudiese comenzar a hacer los sacrificios y poder entonces comenzar a
ser perdonados sus pecados y los pecados de esa generación que iban haciendo. El término menra en arameo y dabar en hebreo son equivalentes. Quiere decir que son iguales uno del otro. Es de pensar que el Mesías mismo fuera la menra o el dabar de Yahweh. En el Targumín se hace claro que la menra es idéntico a Yud-Heh-Vah-Heh. Las siglas de Yud-Heh-Vah-Heh significan, vamos a ver cuál es el misterio que está encerrado en estas siglas de Yud-Heh-Vah-Heh. Significa, he aquí la mano, he aquí el clavo. ¿Y qué le viene al pensamiento cuando a usted le viene ese conocimiento? He aquí la mano, he aquí el clavo. Eso es lo que significa Yud-Heh-Vah-Heh, el nombre que se le dio desde un principio a Dios. ¿Por qué se le dio ese nombre con esas consonantes? Porque en hebreo no habían vocales y se le dio las consonantes. Pero vemos este misterio encerrado en este nombre desde un principio, el misterio del Hijo de Dios y el sacrificio de la cruz estaban ya en los planes de Yahweh, en ese macro plan de Yahweh para la redención de la humanidad. El Targum arameo tiene una particularidad y es que presenta la menra de Yud-Heh-Vah-Heh como una figura antropomorfa. Recordemos que el Targum son las traducciones de los escritos arameos y no debemos de confundirlo con el Talmud, que son los escritos de los rabinos de Israel. Pero esa particularidad tiene el Targum arameo, que presenta a la menra de Yahweh, la presenta como con figura de hombre. En el Targumín dice que Abraham creyó en la menra de Yahweh y le fue contado por justicia. Fíjense que primero Yahweh justificó a Abraham por la fe y luego fue que hizo pacto con él. Encontramos a Jacob haciendo voto con Elohim: si la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh fuere conmigo y me guardare en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh será mi Dios. Ahí vemos a Jacob probando a Yahweh, ¿verdad? A Yud-Heh-Vah-Heh, que si él le contesta todas sus peticiones y le da todo lo que él necesita, entonces él lo va a tomar a él como su Dios. El escritor e historiador llamado Filón, el cual nació en el año 15 antes de Cristo y murió en el año 45 después de Cristo, contemporáneo con Yeshua el Mashiach, y aunque no se conocieron personalmente, describió al Mesías de manera extraordinaria. Veamos, amados. Filón, el escritor de Alejandría, usa la palabra logos para poder, en griego, para referirse a la palabra como el verbo de Dios. Y dice así: él considera el logos como a Elohim mismo. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Para ese tiempo no habían escritos de los apóstoles, y sin embargo
él estaba escribiendo acerca del Mesías de Israel todas estas cosas. Anuncia e interpreta la voluntad de Elohim. Él actúa como mediador. Fíjense, amados hermanos, él lo cataloga un mediador. Ese logos de Elohim como un mediador. Va a mediar. ¿Qué es lo que va a mediar? Esas oraciones de sus santos, los pecados de sus santos, para darle la oportunidad del perdón. Él es el real sumo sacerdote. Nos dice claramente que ese logos es el real sumo sacerdote. Y sabemos que Yeshua es el sacerdote. Fue sacerdote porque tomó el sacerdocio Melquisedec a la hora de él ser sacrificado en la cruz. Y entonces pudo, a través del sacerdocio Melquisedec, poder expiar los pecados de la humanidad y del pueblo de Israel. Y él posee gran pureza. Por tal razón quita el pecado del hombre y por su intercesión procura la misericordia de Elohim. El Logos es una representación de Dios Todopoderoso. Fíjense hasta donde Él llegó con su entendimiento y su iluminación del Ruach HaKodesh. En cierta ocasión le dice Tomás a Yeshua: muéstranos al Padre y nos basta. Y él le contesta: tanto tiempo con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo vemos de esa manera porque Yeshua era la representación misma visible del Dios invisible. Ahora leamos Juan capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué no lo recibe? Porque viene de arriba. Y lo que es de arriba, muy pocas personas lo van a entender. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre y el Hijo son un ejad, una unidad compuesta por el Hijo, y el Hijo es la representación visible del Dios invisible. Sobre el Mesías reposan los 7 espíritus de Yahweh, y lo tenemos en Isaías 11 del 1 al 3. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios, espíritu de poder, espíritu de ciencia. Qué maravilloso, amados hermanos. Los 7 espíritus de Yahweh reposan sobre el Mashiach, y aún en la creación reposaban sobre el Verbo para crear con sabiduría, inteligencia y ciencia toda la creación. Alrededor de 750 años antes de la primera venida del Mesías, Isaías profetizó en el capítulo 61: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hablando de Yeshua, vino a Nazaret como era de costumbre en Shabbat, y le dieron a leer Isaías 61. Y halló el lugar donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Es decir, amados, el ministerio de Yeshua fue algo muy especial. Él vino a vendar las heridas de los que estaban heridos. Él vino a consolar los corazones que estaban turbados y estaban sufriendo. Él vino a ser el siervo sufriente para que nosotros lo viéramos sin atractivo, pero para que le deseemos. Estos versículos confirman la profecía de la venida del Mesías lleno del Espíritu de Dios y proclamando las buenas nuevas de libertad a los cautivos, las buenas nuevas del Evangelio, que en hebreo se llama Besorá. Es muy importante, amados, que el Dios Todopoderoso puso en Yeshua todos esos espíritus, los 7 espíritus de Dios, para que en esa creación Él, a través de la inteligencia, de la sabiduría, a través de la ciencia, pudiera entonces darle a la creación lo que realmente la creación necesitaba, darle vida. Y el evangelio de Yeshua, que se dice evangelio porque es en la traducción de la griega, que se llama en hebreo Besorá. La palabra evangelio fue traducida al griego del hebreo original Besorá. No quiere decir que la traducción está incorrecta. Se puede usar, pero debe ser de su conocimiento que Yeshua nunca pronunció la palabra evangelio. La palabra que él usó fue Besorá. ¿Qué significa entonces evangelio? Significa las buenas nuevas de Jesús. ¿Y qué significa Besorá? Tanto evangelio como Besorá significa llevar las buenas noticias. Lo encontramos en la Septuaginta aproximadamente de 80 a 50 años antes de Yeshua. Lo relevante para nosotros es cuáles fueron esas buenas nuevas. Eso es lo relevante para nosotros, porque si sabemos que evangelio y Besorá más o menos quiere decir lo mismo, pues lo importante para nosotros debe de ser cuál es el verdadero mensaje de Yeshua en la Besorá, porque él tiene un mensaje. El mensaje principal de Yeshua es el mensaje
del reino de Dios. Este es el reino de los cielos. En Mateo 4:17 y en Mateo 5:3, en Mateo 18:23 y en Mateo 13 del 44 al 46, Mateo 6 del 19 al 34 y también muchísimos otros más. Pero lo importante que tenemos que saber es que el tema principal de Yeshua, el mensaje principal fue: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios entre nosotros está. Es importante para los verdaderos adoradores de Yahweh, los que esperan en sus promesas, cuál sea la voluntad de nuestro Dios, y reconozcamos los tiempos que estamos viviendo, que son unos tiempos difíciles, para que enderecemos nuestro camino y andemos en novedad de vida. Nuestro Mesías no es romano ni griego, fue criado y educado en la Torá, rabino de Israel, el cual nunca violó la Torá, el cual dio verdadero testimonio de ser hijo de Dios, y Machía de Israel, y Goel, que viene siendo redentor, para redimir la humanidad y para traer la restauración a Israel y al mundo. Yahweh quiere unificar las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín, e injertar a los gentiles de Romanos capítulo 11 en el olivo natural, que es Israel. Romanos 11:11 nos dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Quiere decir que el pueblo de Israel no ha sido desechado, no ha sido reemplazado, no ha sido, simplemente fue provocado a celos. Yeshua no vino a abolir la ley, que es la Torá, sino a cumplir. Ahora, por el nuevo pacto, seremos justificados por la ley de la fe. No es la ley y la gracia nada más, amados hermanos, porque la ley y la gracia se presta para libertinaje. Es la ley de la fe y de la gracia. No por la ley de las obras. No vamos a ser justificados por la ley de las obras, como anteriormente se estaba siendo justificado en Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Vamos a invalidar la ley. Ahora que estamos en la fe y la gracia, ya no estamos bajo la ley. Amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo lo dice claramente: ahora por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dijo Pablo. Hay que confirmar la ley, porque la Torá está vigente y tenemos que comenzar a estudiar la Torá, porque exactamente, ¿qué es lo que dice el nuevo pacto? El nuevo pacto dice que Dios escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones la Torá. Entonces, ¿de qué manera la va a escribir si nosotros no la estudiamos? Si nosotros no la amamos, si nosotros no la aceptamos. Es bien importante que comencemos a entenderla, pero hay que entrar en conocimiento. Y dice Dios: mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento, perece porque es llevado de un lado para otro como el viento lleva una hoja. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la Torá y nos damos cuenta de todas esas cosas que están escritas en la Torá, de esas leyes, entonces nosotros vamos teniendo más cuidado y más cuidado para agradar a nuestro Dios, y nuestro Dios se va a agradar grandemente porque nosotros nos vamos a deleitar en la Torá. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que vamos a confirmar la ley, dijo Pablo. Y ahora, ¿qué pues haremos? ¿No se puede servir a Cristo sin la Torá? Dijo Pablo que es la ley de la fe, que es la ley de la fe en Romanos 3:27. Pablo dijo que es la ley de la fe en Romanos 3:27, y no se puede servir a Yahweh o a Hashem con la Torá, pero sin Yeshua. Sería algo bien contradictorio. En Juan 14:6, Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Yeshua. Yeshua es el camino que nos va a conducir a nosotros a la salvación, que nos va a conectar con Dios, porque Yeshua y el Padre son un ejad. Yeshua es el representante visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. No podemos confundirnos, amados. Recuerde que nuestra religión es monoteísta y adoramos a un solo Dios. Nuestro ejad es una unidad compuesta por el Padre y el Hijo, como el Dabar, la menra de Dios. Y Yahweh y Yeshua son uno solo, un solo Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Juan capítulo 17 nos dice la oración, la última oración de Yeshua para terminar su ministerio. Y vemos aquí cómo él a través de esta oración nos probó su identidad, nos probó también la forma en que él tenía su preexistencia con Yahweh antes que el mundo fuese. Y la oración dice así: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna de todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Yeshua, y quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado a ellos, y las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y has creído que tú me has enviado. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino
por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ti mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has enviado y los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que el Señor bendiga grandemente esta oración de Yeshua en nuestras vidas, y que nos sirva cada día para que nosotros aumentemos la fe, y para que nosotros entendamos que según Él comenzó su ministerio y lo terminó, así también le pidamos al Padre que nos dé la fortaleza para comenzar el ministerio y concluirlo cuando Dios tenga a bien que lo concluyamos. Amados, es muy importante que aprendamos cómo nosotros vamos a trabajar con esta oración, cómo vamos nosotros a estructurarla de tal manera que podamos extraer de ahí las características y cualidades de Yeshua compartidas a imagen y semejanza de Yahweh.
porque hay algunas personas que predican que no es Yeshua en ese momento, cuando estaba en su ministerio, no era una persona divina, era totalmente un ser humano como cualquiera otro. Y sabemos que no era así, porque cuando Yeshua estaba en su oración, que desbordó su alma, que estaba frágil, pero también a la misma vez reclamándole al Padre que lo glorificara con aquella gloria que él tuvo cuando estaba con él. Esa característica principal era una característica divina. Y tenemos en el diccionario Strong que dice que glorificar significa rendir, estimar, alabar, dar gloria, recibir honra. En ese momento, Yeshua le estaba reclamando al Padre que le diera la gloria, que esa gloria, ese poder para poder pasar ese momento tan difícil que él iba a pasar. Recibir honra de parte de los que le estaban vituperando en ese momento. Y tenemos que también Yeshua le pidió que le diera aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuera, en ese momento difícil que se aproximaba, que él daría su vida para redimir a Israel y la humanidad. En ese momento que él estaba dispuesto, y siempre él estuvo dispuesto, pero siempre lo vemos a él en oración a Dios para que Dios le diera esa fortaleza y nuevamente retomaría la vida. Él daría su vida y nuevamente la retomaría, porque ese era el plan de Dios, poder dar vida y poderla dar y retomar. Sabemos que durante su ministerio él le dio vida a muchas personas, y una persona que no sea divina no puede hacer esas clases de milagros. Y también tenemos en el diccionario Strong que dice en el 8633 que revivir es resucitar, salvar, sanar. Se traduce como el verbo dar y dar vida. H2421 dice vivir, sea literalmente o figurativamente. También él tenía la potestad sobre toda carne para que diera vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el que has enviado. Porque conociendo al Ejad es la manera de tener vida eterna. Si nosotros entendemos lo que es el Ejad, que es una unidad compuesta de Yahweh con Yeshua, y que los dos son uno solo, porque él lo está diciendo en esta oración, en esta última oración, que los dos son uno solo. Como yo en ti y tú en mí. Conociendo al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Vemos que algunas personas niegan a Yeshua y dicen que Yeshua no es el Mesías de Israel, pero sí le dan adoración a Yahweh, a Hashem, Elohim, como ellos lo quieran llamar, y entonces no le dan gloria ni le dan reconocimiento a Yeshua como el Mesías de Israel. Pero el que no le dé reconocimiento a Yeshua, sabemos que él es la puerta y que por él todo el mundo tiene que entrar. Y el que no lo haga, tampoco va a tener al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros.
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos hizo una promesa de darnos una vida eterna a través del sacrificio de Yeshua. En Juan 2, 23 al 25. Vemos también cómo nos habla de la gloria eterna, que esa es una cualidad divina. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí tenemos la certeza número 1 de que Yeshua tuvo una vida con Yahweh, una vida eterna en los cielos antes que el mundo fuese. Ya Él existía como el Ejad, como un Ejad con Dios. Con este versículo confirmamos que Yeshua es un Ejad con Dios y que antes de venir en carne, Él era eterno. Él confiesa en la última oración que Él fue glorificado con la misma gloria del Padre que tuvo antes que el mundo fuese. Estoy explicando y recalcando nuevamente en el versículo. Por tanto, confirmamos que Yeshua es divino. No podemos estar dudando, amados, de la divinidad de Yeshua, aunque Él tenía su naturaleza humana. Es muy importante, amados, que estemos muy atentos a la confirmación de Yeshua como un Ejad. A través de todo lo que yo expliqué anteriormente, usted va a entender ahora esas confirmaciones de Yeshua como un Ejad con Dios. Y dice el versículo 10 de Juan 17, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es decir, que todo lo de Yahweh, Yahweh lo comparte con su Hijo, con su Mesías. Hasta el reinado lo va a compartir. Qué bueno, aleluya. También nosotros tenemos que ser un Ejad con Él, con el Padre y el Hijo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean así como nosotros, que somos uno. Ahí tenemos la confirmación. Él nos está diciendo que Él es uno con Dios, que Él y Dios son uno solo. Y según Él es un Ejad con Dios, así también Él quiere que los que Él escogió, los que le sirvieron a Él, los que creyeron en Él, también sean un Ejad con Él, como Él es un Ejad con Dios. Tenemos la otra confirmación en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, le he demostrado, le he hablado, le he dicho que vine de ti y ellos lo han creído, porque han visto tu gloria manifestada en mí, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelve a repetirlo, como nosotros somos uno, un Ejad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí nos habla directamente de la unidad del Ejad, para que seamos perfectos en esa unidad. El Señor quiere que nosotros, los seguidores de Yeshua y los adoradores directos de Yahweh, nosotros seamos un Ejad con Yeshua. ¿Y cómo vamos a hacer un Ejad con Yeshua? Porque nosotros vamos a estar en el primer amor que Yeshua nos reclama y nos dice en una de las 7 cartas a las iglesias del Asia, que nosotros volvamos al primer amor.
en estos tiempos tan difíciles, nosotros tenemos que tratar de volver nuevamente a estar en el amor de Dios, en ese primer amor, cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con su Torá, cumpliendo y teniéndolo a Él en primer lugar, porque si no lo hacemos así, entonces nos podemos escurrir y nos podemos caer de la gracia de Dios. También en el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Él quiere que estemos todos en ese ejad. Pero cuando Él quiere ese ejad, que Él está en ese ejad con Dios, más nosotros que estemos en ese ejad con Él, es un ejad grande de varios elementos y nosotros lo vemos ahí claramente. ¿Por qué? Porque el que no está en ese ejad está fuera del ejad, está fuera de la gracia de Dios. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Miren, cuando nosotros buscamos grandemente de Dios y predicamos su palabra con el amor de Dios, con esa entereza, con esa entrega, el mundo sabe que Dios nos envió, porque no lo estamos haciendo por ganancia, lo estamos haciendo porque queremos que el mundo entienda cuál es la voluntad de Dios. No lo hacemos para vanagloria, lo hacemos porque nos queremos salvar, porque queremos estar bien con nuestro Dios, queremos estar en ese ejad con Dios. Y que los has amado en ellos como también a mí me has amado. Tú los vas a amar a ellos como también a mí tú me has amado. Es muy importante, amados hermanos, porque el amor tiene que estar ahí en ese ejad, porque si no hay amor en el ejad, no hay nada. En el versículo 26 dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estemos en ese amor. Por eso fue que Yeshua dijo que el grande mandamiento, en ese momento que dijo, el grande mandamiento que yo le digo a ustedes es que amen a Yahweh con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese grande mandamiento, porque ese grande mandamiento es lo que nos va a mantener a nosotros en ese ejad con Dios para que nos podamos salvar. Que este amor tan perfecto con que Yeshua nos amó sea un gran ejemplo para todos, porque Él espera de nosotros que todos estemos unidos en esa unidad con el Padre y el Hijo, todo en el primer amor con nuestro ejad. En Apocalipsis 2 del 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú has trabajado arduamente, te has sacrificado, has rechazado a los que se dicen ser santos de Dios, apóstoles y judíos, y no lo son porque son engañadores. Entonces, has hecho tantas cosas y no puedes soportar al impío, pero tú has dejado el primer amor. Nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos estar sentaditos en la silla de la iglesia, en el banco, pero haber dejado el primer amor. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, ahí estamos en el primer amor. Pero si nuestra familia es primero, si el trabajo es primero, si aquello es primero, entonces nosotros estamos dejando a Dios en una esquina para cuando se pueda. Y no es así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Y qué es el candelero? El candelero es esa lámpara de sabiduría, esa lámpara del Espíritu Santo que constantemente nos está diciendo a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, iluminándonos para que andemos correctamente. Pero cuando ese candelero es quitado, entonces comenzamos a hacer muchas cosas en contra de la voluntad de Dios y nos descarriamos. Y ya no tenemos la inteligencia espiritual y sabia que antes teníamos, porque entonces nosotros nos hemos descarriado de la obra de Dios. ¿Qué significa arrepentirte para una persona que ha dejado totalmente a Yahweh? ¿Qué significa arrepentimiento? Pues significa que, número 1, vuelvas a nacer de nuevo de agua y de espíritu. Número 2, que mires de nuevo al que traspasaron y reconozca que Él lo hizo por ti. Número 3, que limpie tu camino guardando sus mandamientos, guardando su Torá. 4, renace a través de la ley de la fe para que seas merecedor de la gracia. Porque la fe es una ley. Y eso tú no lo sabías, ¿verdad? Usted no lo sabía. Léase a Romanos para que usted vea lo que dice ahí. No le voy a decir versículo. Usted lea completamente a Romanos para que usted vea lo que dice ahí. Y haz las primeras obras para que tu fe no sea muerta. Si nosotros tenemos una fe y decimos, yo creo en Dios, pero estamos paralizados. Esa parálisis lo que dice es que usted no tiene obra. Y si no tenemos obra, porque no estemos haciendo nada por la obra de Dios, entonces nosotros tenemos una fe muerta. Y la fe muerta no nos va a llevar nada más que a la perdición, aunque estemos sentados en la silla de la iglesia. Aunque tengamos 30 y 40 años, no hemos hecho nada por la obra de Dios. No le hemos predicado a alguien para que se convierta. No hemos llevado a nadie al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirte para una persona que le sirve a Yahweh? Significa, número 1, que has dejado tu primer amor. Número 2, que no estás cumpliendo con sus mandamientos. Número 3, que el servirle a Dios es una carga pesada para usted. Está en la iglesia, puede que vaya un día o 2 a la semana, pero es una carga pesada para usted. 4, que tienes fe, pero no tienes obra. 5, que estás paralizado, frisado. Estás frisado dentro de la iglesia, aunque tengas 30 y 40 años. Y tienes que despertar de ese sueño. Tienes que despertar y hacer las primeras obras que te dice Yeshua que hagas. Las 6, que culpas a los demás de tus fracasos, cuando realmente tus fracasos son producto de tus malas decisiones y falta de autoridad. Se te fue la autoridad. Se te fue la autoridad. No tienes autoridad porque has dejado a Dios, aunque estés sentado en la banca de la iglesia. Y falta de autoridad en tu vida. No pierdas tu lámpara y sigue la luz. Tenemos otra vez recopilando, comenzando nuevamente a decir qué es un ejad. Un ejad es la unidad que tenemos que tener con Dios. Una unidad en amor, una unidad
en todas las cosas, en una armonía, en una uniformidad, para que nosotros siempre pongamos a Yeshua, a Dios, delante de nosotros en primer lugar, que contemos con Él para todo, que sepamos ponernos en pie en nuestros hogares. Ustedes, los santos de Dios, los padres de familia, los esposos, son los sacerdotes del Altísimo y tienen que volver a coger esa fuerza, ese rol de sacerdote y poner las cosas en su lugar, porque Dios va a venir a pedir cuenta, y le va a decir: ¿por qué dejaste que tu esposa fuera por encima de ti en todas las cosas, en las decisiones que tú tenías que tomar? ¿Por qué razón dejaste que tus hijos se fueran en otras cosas, a hacer cosas que a Dios no le agrada? Tienes que volver a reunir a tu familia y volver nuevamente a decir: no, Yahweh quiere que esto sea de esta manera, así, así y así, porque nosotros somos un ejad con Dios. El matrimonio es un ejad con Dios. No puede andar uno por un lado, otro por otro, contradiciendo. No, es haciendo lo que Dios quiere que se haga. Yahweh quiere y reclama que estemos todos en el primer amor. Y ese primer amor es para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, porque de otra manera, alando de un lado y alando de otro, y otras personas tomando decisiones por las personas que verdaderamente tienen que tomar las decisiones, eso a Dios no le agrada. Hay que tomar decisiones a tiempo. Hay que hacer las primeras obras para que Dios nos bendiga y comiencen a estar los ministerios otra vez. Esos ministerios otra vez caminando sobre rueda. Que nadie tropiece. Que nadie ponga un pie para que otro se caiga. Porque si usted, como siervo de Dios, se dedica a ponerle el pie a los que quieren trabajar la obra, usted no tiene parte con Dios. Usted no tiene parte con Dios. Usted tiene que aprender a que el ministerio de Dios es ayudándose los unos a los otros, buscando la manera de que el hermanito, si se cayó, levántelo, dele amor, ayúdelo, no lo juzgue. Busque la manera de levantarlos para que siga. Pero si usted dice: ay, se fue, porque no eran de aquí. Se fue porque no era de aquí. Se fue porque no era de Dios. Mira por allá cómo está. Y usted se alegra, sabe que usted no tiene parte con Dios. Que usted hace rato que perdió esa misericordia que Dios tiene que tener con lo suyo. A usted le fue quitado la lámpara. A usted le fue quitado la lámpara porque usted no hizo nada para que esos hermanitos se quedaran dentro de la iglesia. No lo fue a visitar. No lo fue a darle un consejo. No le predicó la palabra de la Torah como tiene que predicarla. No observó el Shabbat como tiene que observarlo. No es decir: yo voy el sábado a la iglesia por la mañana. Con eso usted no está haciendo nada. Usted tiene que recibir el Shabbat y despedir el Shabbat y hacerlo como Dios quiere que se haga. ¿Qué cosa tiene el enemigo de la justicia con el pueblo de Dios? No se puede perder la perspectiva. No se puede perder lo que Dios quiere que usted haga, porque usted no sigue lo que Dios quiere que se haga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Dios le va a quitar la lámpara. Le va a quitar la lámpara y usted se va a quedar sin nada. Y no se sabe que otras cosas más puedan venir. Eso es un mensaje a través de estas redes sociales para el mundo entero. Porque estamos en los últimos días
Y este evangelio va a ser el último evangelio que se ha de predicar. El evangelio de las raíces hebreas para que vuelvan a la fe con Yeshua y para que vuelvan a la fe. Y ese injerto que tiene que hacer el cristianismo, el olivo natural de Romanos capítulo 11, se dé como tiene que ser. Porque si usted sigue diciendo que usted es un gentil, no, eso es para los judíos, eso es para el pueblo de Israel, eso es para nosotros. Eso es, usted lo que está diciendo, que usted todavía no ha tenido arrepentimiento. Usted está diciendo que todavía usted no pertenece al pueblo de Israel. Entonces tampoco va a tener parte con Dios. Porque cuando vaya y le diga a Yeshua, mira que nosotros reprendimos demonios en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera toda clase de demonios y de malicia y enfermedades. Y Yeshua le va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. No los conozco. Gracias, amados hermanos, por la atención prestada. Gracias porque en esta hora creo que he cumplido con la voluntad de Dios. En el nombre de Yeshua, en esta hora nos sentimos tan contentos que yo sé que Dios ha de obrar con su pueblo. Amén.